Historias de cuarentena con Fabiana Blanco. Bienvenidos a Historias de Cuarentena. Yo soy Fabiana Blanco. El día de hoy vamos a hablar con Erika Mendoza y Daniel Blanco, madre e hijo. Ellos nos van a contar acerca de su experiencia en cuarentena como familia. Y Daniel, en específico, nos va a contar acerca de cómo se siente él con respecto a toda la incertidumbre que hay alrededor de su graduación de colegio después de tantos años de anhelar este momento. No se lo pierdan. Bienvenidos a Historia de Cuarentena. ¿Cómo están? Todo bien, perfecto. Todo perfecto. Muy bien. Buenísimo, por aquí en Caracas. En Caracas, Venezuela, ¿verdad? Siempre han vivido en Caracas, Venezuela. Vamos a aclarar eso para los que nos están oyendo. Nosotros vivimos en Caracas, no nos hemos ido, seguimos en el país. Se nos ha ido toda la familia, sí. Creo que en este momento solo quedamos Daniel y yo aquí resistiendo. ¿Y en su casa quién vive? Nada más ustedes. Solo Daniel y yo, y mira, ya te voy a mostrar quién más. Que nos quedó como... Ella es de María Gabriela, esta es Cayena, la mascota de María Gabriela. Estamos viendo, María Gabriela es la otra hija de Erika. Y mi hija mayor que me está haciendo un doctorado en Valencia, España. Hace apenas 7 meses que se fue. Sí, más o menos, en octubre, finales. Okay. Finales de octubre. Y quedamos entonces nosotros 3. O 3, exacto, 3. Contando a Cayena. Vamos a empezar porque voy a querer, para empezar, que cada uno me dé una pequeña introducción de quiénes son. ¿Quién es Erika Mendoza? ¿Quién es Daniel Blanco? Okay. Bueno, como bien dices, mi nombre es Daniel Blanco. Yo soy un estudiante del colegio Emil Friedman que cursa actualmente 5º año de bachillerato. Y bueno, también practico percusión en el ensamble del colegio. Estoy en el coro también de la misma institución y bueno, muy contento de haber estudiado en este colegio. Yo soy periodista egresada de la Universidad Católica en el año 90. Siempre me fui hacia el periodismo impreso, pero también me especialicé en la comunicación organizacional e imagen corporativa, ¿no? He estado entre esas dos áreas, en medios, en organizaciones, y actualmente estoy como productora ejecutiva de un programa de radio que se transmite por RCR, que se llama Por Todos los Medios, conducido por José Domingo Blanco, mejor conocido como Mingo. Allí incluso comparto en algún momento algunos de los segmentos del programa. O sea que sigo muy activo, pese a que la emisora, Conatel, el año pasado, el 30 de abril, la cerró, le quitó la señal abierta, pero seguimos transmitiendo por internet. Qué bueno, qué bueno. Antes de empezar a hacer preguntas más específicas, siempre me gusta comenzar en que quiero que cada uno me describa su rutina del día a día antes del COVID-19 y me explique cómo el coronavirus ha afectado esa rutina. Dani, yo creo que la experiencia más interesante pudiera ser la de Daniel. Por la misma naturaleza de mi trabajo, yo no he cumplido la cuarentena. Yo tengo salvoconducto, estoy habilitada para seguir trabajando. El programa se transmite de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora Caracas, y eso pues me ha permitido salir y ver un poco cómo está la ciudad. Yo hago confinamientos express solo los fines de semana, que es cuando permanezco en la casa, y permanezco en la casa por otro problema adicional, el problema de la escasez de gasolina. La escasez de gasolina en Venezuela se ha complicado, y yo diría que eso es lo que ha hecho que el confinamiento sea casi que obligatorio. Si bien hay algunos sectores populares en donde la gente permanece, sale en la calle y pareciera que la situación es muy normal, sin acatar lo que sería la cuarentena obligatoria, que es como la llamaron acá, obligatoria pero voluntaria. Pues nada, la escasez de gasolina es lo que ha hecho que muchas personas permanezcan en sus casas. Pero mi rutina no ha variado en lo absoluto, salvo por lo de la escasez de gasolina, que nos ha hecho sortear una cantidad de problemas adicionales, porque habilitaron muy pocas estaciones de servicio y
las colas o las filas de carros para poder abastecerse son inmensas y las pusieron por algunos rubros y por día, según el número de placa. Entonces, eso es lo que en parte ha complicado la cuarentena. Sin embargo, yo diría que nosotros los venezolanos, desde hace 20 años, ya veníamos preparándonos para este momento. ¿Por qué digo que veníamos preparándonos para este momento? Porque año tras año, un año tras otro, nosotros hemos vivido situaciones que nos han puesto oye, que nos han mostrado, que nos han hecho vivir casi, prepararnos para este confinamiento, para esta cuarentena. ¿Por qué lo digo? A principio de la cuarentena, la gente a nivel mundial comenzaron a notar escasez y los anaqueles vacíos, e incluso comenzó a faltarles. Yo veía imágenes de México, Estados Unidos, Suiza, Alemania, donde la escasez de papel toalé, de papel higiénico, era una de las cosas más alarmantes y era una de las cosas que más impresionaba a la gente. Y resulta que nosotros aquí en el año 2016 éramos el hazmerreír del mundo porque a nosotros nos faltaba el papel higiénico, nos faltaba el papel, las servilletas, nos faltaban los productos básicos para la higiene. Entonces, nosotros, esta cuarentena, nos hemos venido preparando porque tenemos 20 años con una cantidad de libertades secuestradas. Claro. Están acostumbrados a que hay una escasez a nivel general de productos. Hemos tenido, y toda esa escasez de productos ha sido precisamente por la regulación de precios. Un gobierno o un régimen que controle precios y que ningún productor va a generar o a producir pensando que, bueno, no va a ganar. ¿Qué nos ha agravado la situación? Bueno, la falta de luz, la falta de agua, la falta de servicios básicos. Y lo que te decía al principio, la gasolina. Venimos entrenando, Fabiana, o sea, esto ha sido un entrenamiento de años, que es duro, sí, es muy duro, no es la calidad de vida que uno espera, pero por eso te comentaba que particularmente en mi caso, la cuarentena ha sido, bueno, es una pandemia, es una enfermedad, puedes morir, pero hemos estado, el año pasado, Daniel Eduardo, estaba mi hija y yo pasamos 12 días sin servicio eléctrico. Nosotros acampábamos en nuestro apartamento. O sea, nosotros no teníamos luz, nuestra cocina es eléctrica, nosotros teníamos que cocinar en una parrillera en el jardín del edificio con leña, teníamos que comernos todo, porque todo lo que habíamos comprado estaba en el congelador y se iba a descomponer, y entonces tuvimos que cocinar a leña toda la carne y todo el pollo que teníamos en el congelador porque pasamos 12 días sin servicio eléctrico. Claro. Sin embargo, cuando tú me preguntaste si quería participar en tu proyecto, yo te decía que la historia que me encantaría que escucharas era la de Daniel Eduardo. Okay. ¿Por qué? Porque Daniel Eduardo se está graduando de bachiller este año. Sí. Y él todos los años, desde que naciste, él comentaba la otra vez, es que desde que nací no hemos tenido un año académico normal. Entonces por eso es que quería que lo escucharas a él. Sí. A mí me interesa, Daniel, saber solo al principio tu rutina antes del COVID-19 y después podemos empezar a hablar acerca de específicamente la graduación, que eso me interesa bastante. Ok, bueno, cuando había unas condiciones dentro de lo que cabe la palabra normales, yo, bueno, me despertaba como a las 5:40 de la mañana y paseaba a mi perra Cayena. Y bueno, después me bañaba, me ponía mi ropa para ir al colegio y me llevaba a mi mamá como a las 6:20 al colegio. Y bueno, yo veía mis clases normales, presenciales, sin ningún tipo de preocupación al respecto. Después veía mis ensayos, desayunaba en el colegio, comía de ahí también. Y bueno, después todos esos ensayos y actividades extracurriculares como hasta las 4:30, venía a mi casa y volvía a pasear a mi perro más tarde y bueno, hacía las actividades que tuviese para ese mismo día. Ok. Y bueno, desde que llegó toda esta situación, los horarios, como ya no hay un medio que rija el tiempo,
por así decirlo, como era el horario escolar, he tenido que plantearlo por mi cuenta, preparándome un poco más hacia la vida universitaria, en la que te armas tú tu propia estructura. Entonces, cada vez uno se tiene que preparar mentalmente y psicológicamente para tener fuerzas de poder hacer las actividades aprendiendo a cada momento, porque no son métodos que utilizamos antes de aprendizaje, pues estamos viendo clases por vía, exacto, por internet, a distancia, como ¿Qué con plataforma aplicaciones, usan para ver las clases a internet? Google Meet. Okay. Entonces estamos viendo clases de esa manera y bueno, no, ¿sabes? No ha habido como algo que... Eso no lo conocías. Exacto. Eso no lo hacían, no era la manera tradicional de recibir las clases. Erika y Daniel tuvieron un problema con su internet. Erika me está diciendo que eso es parte de su día a día. Vas a tener que darnos unos minutos, Fabi, porque resulta que esto es parte de nuestro día a día, el internet. Es nuestro internet, darnos unos minutos, por favor. Entonces aquí los esperamos y regresamos a la entrevista. Regresamos. Esto es el pan nuestro. De hecho, mi papá lo estaba ayudando hace poco porque está sin internet y este es el pan nuestro, Fabi. Claro, claro. ¿Han experimentado más problemas con internet durante la cuarentena debido a que todo el mundo esté usando internet al mismo tiempo o no? Sí, y debido a la luz, a las fallas del servicio eléctrico también. Okay. Hay fluctuaciones de voltaje, hay flicker y eso hace que las conexiones también fallen mucho. Me imagino. Hubo un comentario que me interesó mucho, que Erika, comentaste que Daniel dice que él a veces dice que es que él nunca ha tenido clases normalmente como debería. ¿Qué te refieres, Daniel, cuando dices que nunca has tenido clases como normales? Bueno, que a pesar de estar dentro como de un periodo escolar que siempre se lleva a cabo, hay veces que hay momentos en los que no podemos ir al colegio por distintas circunstancias que atraviesa el país, como hay veces que un año fue el tema de la luz, las complicaciones con la central hidroeléctrica del Guri. Otro año fueron las protestas de 2014, las protestas de 2017, que imposibilitaban el transcurso de las clases y también el tránsito por las distintas zonas de Caracas. Entonces se hacía muy cuesta arriba ir al colegio y poder ver clases presenciales. Bueno, en ese momento nosotros lo que hacíamos era que no veíamos clases y por las circunstancias tenemos que estar dentro de la casa sin hacer prácticamente nada. Y bueno, eso dentro de otras cosas que han ocurrido con cada paso del tiempo. Ok. Y una pregunta que me interesa mucho específicamente para Daniel y después me gustaría también oír tu sentimiento como madre, Erika. Este era el año de tu graduación, Daniel. ¿Por qué no nos explicas, uno, sí va a haber graduación, dos, cómo va a ser, cómo te sientes al respecto? Bueno, hace unos días, unas semanas, nos llamó el director del colegio para plantearnos un poco lo que se haría en todo caso de que las condiciones se fuesen a tranquilizar y bueno, darnos unas palabras de apoyo para sobrellevar esta situación, si nos encontramos bien, todo. Y bueno, él plantea que se pudiera hacer el acto de graduación de alguna manera, más o menos, a finales de julio. Él estaba comentando si esto se normaliza, que él preferiría poder hacer los actos que lleva a cabo el colegio, que uno es el piscinazo, otro es el acto de graduación y la caravana. Sí, pero todo es muy variable, pues por la incertidumbre de la situación.
Entonces, a ciencia cierta, no sé si se va a llevar a cabo ese acto, pero bueno, yo expectante a ver qué sucede, pues. Y bueno, como sentimiento que me llena esta situación, bueno, mucha desmotivación y un poco de tristeza, porque bueno, era algo que yo añoraba, pues con tanto tiempo en el colegio. Yo estuve 12 años en esa institución. Entonces, cuando yo veía a otras promociones graduándose, yo esperaba ese momento con mucho cariño, con mucha emoción, porque era el momento de poder finalizar mi ciclo en el colegio, pero ver que se está poniendo todo cuesta arriba es bastante desmotivante. Así que en verdad, bueno, un poco lleno de tristeza, pero con mucho ánimo para ver si las cosas mejoran pronto. Claro. Y Daniel, ¿hay otra alternativa? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay muchos más casos de coronavirus? Ojalá no, pero ¿qué pasa si hay y no se puede dar ese tipo de graduación que tú anhelas y que todos anhelan? ¿Hay otra alternativa? ¿Han dicho de que capaz hay algo por internet o hasta ahora no hay otra alternativa aparte de eso? Bueno, la alternativa que planteaban era recibir el título por secretaría y bueno, sin ningún tipo de acto ni festejo posible, pues, sino ir al colegio bajo tu propio riesgo y buscar tu título ya cuando todo el periodo escolar finalice. Sí, porque no se ha replanteado no se ha planteado la reprogramación del calendario académico. Okay. La idea es que ellos, casi que por obligación, ellos, según lo que ha planteado el régimen de Nicolás Maduro, es que los muchachos el 31 de julio terminan las clases sí o sí. Se alargó la cuarentena, se alargó hasta un mes más. No está planteado la reprogramación del calendario. Eso haría que ellos obligatoriamente para julio tienen que finalizar. ¿Qué nos han dicho? La posibilidad de que de pronto igual se van a graduar y están recibiendo las actividades vía internet. Están haciendo sus actividades vía internet. No así clases. Creo que ellos lo que reciben es como una especie de tutoría y ellos después desarrollan algunos proyectos, algunos trabajos, los envían y por Google Classroom, ¿no? Y bueno, y así es como los están evaluando. Entiendo que nosotros los papás, en algún momento, si de ser así y que no levanten la cuarentena, seríamos los que iríamos a recoger el título. Oh, okay. Pero creo que todavía es muy prematuro porque yo creo que al final todos guardamos la esperanza de que este confinamiento se va a levantar, no va a haber tantos casos, vamos a tomar las medidas, es probable que el acto, alguien comentaba, bueno, es probable que el acto se haga y pues seamos simplemente los muchachos que se gradúan y sus papás respetando el distanciamiento físico que hay que tener, pero tener la posibilidad de que ellos tengan su acto. ¿Qué tal vez no habría? Pues ese piscinazo que para ellos ha sido tan... ¿Pueden explicar qué es un piscinazo para las personas que no son de Venezuela que estén viendo? Bueno, el piscinazo, en el día del último examen, a primera hora de la mañana más o menos, tú corres, ¿sabes? Suenan unos timbres en el colegio y toda la promoción baja desde el salón, el complejo, que están los salones de bachillerato, por todas esas escaleras hasta la piscina que está abajo como en la parte media del colegio. Entonces tú escalas como toda la red y ves pasar todo el colegio y bueno, terminas en la piscina lanzándose con uniformes y todo, porque es parte como del ritual. Terminó el año académico, terminaron los exámenes, terminó quinto año y pues todo el colegio, todos los alumnos de todo el colegio se paran a ver como ese desfile de esos muchachos de quinto año que son los graduandos, corriendo hacia la piscina con una emoción que es impresionante. Daniel veía eso desde hace 12 años y soñaba con el 2020, que sonaba muy lejos,
pero que bueno, era el 2020 el año de la graduación, el año del piscinazo, el año de los conciertos finales, porque el colegio donde estudia Daniel Eduardo es un colegio cuyo lema incluso es no hay cultura sin cultura musical, tiene un conservatorio. Daniel Eduardo estudia percusión orquestal y como te comentaba él al principio, él participa en un ensamble de percusión y en el ensamble de percusión y vientos, Emil Friedman. Entonces, y en el voces, ¿no? En el coro de voces juveniles. Cada uno de esas agrupaciones tiene un concierto final en donde los muchachos de quinto año también se despiden, o interpretando alguna pieza, o simplemente después que interpretan la pieza con toda su orquesta, pues se despiden con un discurso para el resto de los integrantes de la orquesta, para los que estamos allí viendo el concierto, y son momentos muy emotivos. Yo tengo que contarte que yo incluso cada vez que iba a esos conciertos donde siempre había muchachos de quinto año, yo siempre decía, Dios mío, el día que le toque a Daniel, qué emoción, voy a llorar muchísimo. Pues porque la verdad es que es un momento súper emotivo, los muchachos dicen cosas hermosas, tocan, es la última vez que tocan con todos sus compañeros de orquesta, y este año, de pronto, en marzo, todo se truncó muy rápido, porque obviamente estamos en medio de una pandemia. Los años anteriores era, como te decía Daniel, bueno, el año pasado hubo un apagón, pasamos un buen periodo del país sin servicio eléctrico, pero en algún momento ellos se reincorporaron porque, bueno, el colegio tiene planta, se reincorporaron, pudieron terminar su año escolar. El año anterior eran las protestas, las marchas, las concentraciones que impedían el tránsito, siempre había algo, pero siempre había algo que les permitía regresar. Este año parecía que no pueden regresar, o sea, no van a regresar y se les acaba el tercer lapso, un tercer lapso que era muy importante porque era el momento el momento final de reunirse con los amigos con quienes ha venido viviendo y compartiendo desde que es un niño, de apenas 5 años. Y truncado, se acabó, como no hubo oportunidad de despedirse, no hubo oportunidad de abrazarse, no hubo oportunidad del piscinazo, no hubo oportunidad del concierto final. Me imagino que para Daniel esto es algo muy triste, pero me interesaría saber cómo te sientes tú como madre alrededor de esta incertidumbre en la graduación de tu hijo ante la posibilidad de que capaz no vaya a vivir esos momentos. Bueno, ha sido triste. Yo entiendo que es triste porque era una meta que para él era importante. Cuando se tiene 17 años y te estás graduando de bachiller, pues esa es la meta en esa etapa de tu vida y es una meta importante. Sin embargo, mi política siempre ha sido como mamá que lo que nos mata fortalece. Que si nosotros el año pasado logramos superar un apagón de la magnitud que tuvimos y aprendimos muchísimo, salimos fortalecidos. Los años anteriores logramos superar escasez, hemos logrado, entonces esto tampoco nos va a debilitar. Es triste muchísimo, sí, porque era su oportunidad, pero lejos de derrumbarse, él tiene que sacar de aquí mucho aprendizaje. Y uno de los aprendizajes más importantes es la fortaleza que esto le tiene que dar. Nosotros teníamos, como te decía al principio y he reiterado a cada rato, nosotros venimos viviendo una situación país complicada que nos ha preparado tal vez para esta pandemia porque nosotros llevamos años viviendo nuestra propia pandemia. Nosotros tenemos una pandemia muy particular y esto simplemente es un elemento más, un nivel más que en este caso ha sido hasta mundial. Él no es el único que está atravesando por una situación como esta, pero que lejos de debilitarnos nos tiene que fortalecer. Claro. Daniel, ¿por qué no nos hablas un poco también con respecto a tus aspiraciones? O sea, una vez que te logres graduar, ¿cuáles son tus metas y crees que esta pandemia vaya a afectar de alguna manera esas metas que tienes? Bueno, la principal meta que tenía obviamente era graduarme y cerrar ese ciclo. Después, bueno, cuando todo se normalice, que bueno, esperemos que sea muy pronto,
ingresar a la universidad y bueno, cursar una carrera universitaria, pues. Entonces esto no sé qué tanto retrase ese ingreso y esas pruebas de admisiones que haya para las distintas universidades y todo el proceso de admisión, no sé qué tanto lo frene para poder comenzar esa nueva etapa, pero bueno, ese sería mi plan principal luego de graduarme, pues. ¿Qué carrera quieres hacer? Bueno, tenía varias en mente y quería cursar en la Universidad Católica Andrés Bello, en la carrera de Comunicación Social, y en la Universidad Metropolitana, Administración. Ok. Oigan, y hay algo que quiero que quede claro. ¿Cómo han sido las regulaciones en Venezuela? Porque tengo entendido, yo sé que Erika, tú hablaste algo del salvoconducto y cosas así. Mucha gente, por lo menos en Estados Unidos, ese tipo de regulaciones no están pasando. Entonces, uno quisiera saber que expliquen más o menos cómo son las regulaciones alrededor del COVID-19 en Venezuela y por qué tienen estas regulaciones tan estrictas en un país en donde no hay tantos casos de coronavirus. Bueno, yo lo explico sencillamente que nos tienen estas regulaciones porque no hay gasolina, pero bueno, eso tal vez es una de las tesis que se pudieran manejar. Como te decía, hay sectores de Caracas en donde la gente, por su misma situación económica y por la naturaleza de sus empleos, no puede dejar de salir a buscar la comida porque compran la comida diaria. Aquí hay gente cuyos trabajos es el trabajo diario, lo que producen es lo que les permite comprar. Por eso te comentaba que las regulaciones son muy extrañas porque hay gente a quienes se las hacen con mucha fuerza, mucha firmeza. No puedes circular si no tienes un producto, pero hoy en día la cosa se ha relajado un poco. ¿Por qué se ha relajado? Porque el salvoconducto al final pareciera que es lo que te permite poner gasolina y tener una fila en la estación de servicio que te acerca un poco más a la probabilidad de cargar tu tanque con gasolina o no. ¿Qué es un salvoconducto? Un salvoconducto es un documento que emite la empresa para la que trabajas y que te permite circular por las áreas que han restringido el tránsito. Necesitas tener tus credenciales de la empresa y necesitas tener ese papel emitido por tu empresa en el que te dice que por la naturaleza de tu empleo, pues tú debes trasladarte y que las autoridades competentes, por favor, te faciliten el tránsito. En este caso, el salvoconducto se lo dieron a los médicos, a los transportes de alimentos, para las personas, para los medios de comunicación social, y creo que se me pudiera estar escapando alguno más, pero básicamente es para esos sectores que se consideran como básicos en momentos como estos, ¿no? Que yo recuerde, salvoconducto lo tuve en el año 92 cuando trabajaba en el Nacional, cuando hubo esta intentona en donde Chávez hace algunos, pues se alza un poco y entonces en esa oportunidad suspenden garantías constitucionales y los comunicadores sociales teníamos el salvoconducto porque obviamente nuestra función es seguir informando. En esta oportunidad con la cuarentena vuelven a darnos el salvoconducto porque, bueno, se supone que, de nuevo, nuestra función y nuestra finalidad es seguir informando. ¿Y hay autoridades en las calles revisando si los conductores tienen este documento? ¿Y qué pasa si no lo tienen? Simplemente no circulas por la autopista y te tienes que ir por los caminos verdes. Es que eso es parte de lo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí hay autoridades que impiden el ingreso a las autopistas. De hecho, ponen algunos conos, algunos señalamientos y ahí te detienes, tú muestras el salvoconducto, muestras la credencial, dices hacia dónde te diriges y te dejan ingresar en la autopista. Pero si tú no tienes salvoconducto, simplemente no entras a la autopista y te vas por los otros caminos, ¿no? Que era lo que he comentado con los compañeros de trabajo. Revisan el carro para ver que no tengas algunas cosas, algunos elementos. Me imagino que en este caso incluso que no lleves bidones cargados de gasolina, porque la escasez de gasolina ha provocado un negocio, una mafia adicional
bueno, de gente que la está revendiendo en el mercado negro, y pasamos de ser el país en donde la gasolina la regalaban porque no había bolívares, porque los bolívares se devaluaron, pasamos de ser el país en donde las estaciones de servicio te regalaban la gasolina, al país en donde el mercado negro lo vende entre $2, 2.5 hasta $3 el litro. O sea, el país más costoso, con la gasolina más costosa y que además no se consigue. Supongo que estos puntos de control con estos cuerpos de seguridad del Estado son un poco también buscando que no lleven ese tipo de cargamento en el carro, pues en el vehículo. Pero para eso es el salvoconducto, para permitirte el acceso a la autopista, hay muy pocos carros. Yo se lo atribuyo también a esta escasez de gasolina. Pero aquí la cuarentena, pues... ¿Qué tal acerca de las regulaciones que se hablan en las otras partes del mundo, como usar una máscara y tener 6 pies de distancia entre cada persona? ¿Eso en Venezuela es otro tipo de regulación o no? Sí, hay que usar la máscara, es obligatoria, la tapabocas. Es obligatoria. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que es una sugerencia, en Venezuela es obligatoria, correcto. Tienes que llevarla, pero el distanciamiento físico, pues yo creo que es muy relajado. Yo creo que se le olvida hasta los mismos cuerpos de seguridad. Cuando los ves tratando de organizar la fila de la gente para ingresar a los automercados, para ingresar a las estaciones de servicio. Entonces, pues mira, es que al final, cuando te das cuenta de las cifras de contagios que hay en el país, que al final no sabemos si son ciertas o no, son muy pocas. Las cifras de contagios son pocas. Ha habido cierto incremento en los últimos días. Siempre dicen que son casos que vienen de afuera, de estos venezolanos que alguna vez migraron y que están pidiendo regresar al país y que están siendo repatriados. Pero los casos son muy pocos, no habremos llegado a 450 casos, con 10 defunciones apenas. Okay. Por eso creo que esta obligatoriedad, bueno, me imagino que además sería el deber ser es que para evitar que haya pico, pues tú te confinas y bueno, acatas las normas, te pones tu tapabocas, respetas el distanciamiento físico, pero aquí estamos muy relajados, yo lo veo muy relajado. Claro, y yo sé que tú dijiste que tú no podías estar haciendo cuarentena debido a lo que te dedicas. ¿Daniel sí ha estado haciendo cuarentena en la casa? Sí, yo sí he estado respetando la medida porque, bueno, no tengo ninguna obligación de salir a más allá de pasear a mi perro. Eso es como la única cosa que es el único momento en el que salgo de mi casa. Pero es algo que no está penado por la ley ni nada, sino que está permitido. Entonces, sí. En líneas generales estoy cumpliendo la medida que dictó el gobierno. Ok, pues me gustaría finalizar con algún mensaje a los oyentes. Siempre me gusta cerrar con algún mensaje que los dos o uno de los dos tenga a las personas que nos están viendo. ¿Tú qué quieres decir? Bueno, nada, que mucha fuerza en estos momentos, que todo es pasajero, el tiempo hablará. Sé que es algo complicado por una amenaza que uno no puede ver, y la incertidumbre es algo que desconcierta bastante a todo el mundo. Es un riesgo que hay que tomar cuando se expone a más allá de las medidas que puedas tener en tu hogar. Pero es algo pasajero y sé que en el concepto poblacional va a generar mucha madurez y criterio para todos y tomar las mejores decisiones sobre el curso que se lleve posteriormente para el desarrollo mundial, y sé que va a progresar la humanidad. Bueno, yo insisto que de esta también salimos y espero, tengo la esperanza de que salgamos muy fortalecidos. Yo creo que es el indicado para ver qué cambios debemos hacer. Sacar cosas que nos hemos dado cuenta que no hacen falta. La gente se reinventó en medio de la cuarentena y crece, la gente se fortalece.
Yo te lo dije antes, lo que no mata fortaleza. Y si hay algo que es importante que todos debemos aprender es que de esta tenemos que transformar la adversidad en una ventaja. Y en una ventaja no individual, sino también pensando en el colectivo y pensando en el planeta. Entonces, de esta salimos, claro que sí. Lo estamos diciendo dos venezolanos que hemos vivido 20 años de una situación inédita y lo hemos logrado. Y aquí estamos todavía lográndolo. Así que el cambio tiene que ser para mejor.